En tiempos de emergencia necesitas ver las cosas como son. 50% de la población probablemente se contagie, ¿verdad? Te lo cuento News con Vivian Castillo. Este es el ambiente que se vive aquí. Hoy superamos nuevamente por cuarto día consecutivo los más de 1.000 casos en todo Chile. Javier Lugo. ¿Hay alguna proyección, algún estimado que estas cuarentenas en las comunas, creo que el familiar no está actuando de la misma manera? ¿Cómo yo puedo identificar que esta persona requiere un tipo de ayuda? Y Fernando Peñater. Y qué bueno que entonces la plataforma Te lo cuento News está detrás, está caliente. Te lo cuento News, noticias de Latinoamérica y el mundo. Edición Chile. Estimados amigos de Te lo cuento News, cuando son las 7:30 de la noche en punto, nos volvemos a conectar con ustedes como todos los días de lunes a viernes para hablar sobre lo que está ocurriendo en Chile en torno a la pandemia, en torno a todo esto que ha sucedido, a la catástrofe por el COVID-19. A mi lado, Javier Lugo, como todas las noches, me acompaña Bodo Lugo en Instagram, yo @ViviCastilloH en Twitter, @ViviCastilloH19 en Instagram, y tu Twitter es @JavierLugor, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero además, hoy es importante aclararle a todas las personas que se conectan con nosotros que hemos abierto las redes exclusivamente para Chile y que pueden comenzar a seguirnos a través de esas redes en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y en todos los casos Te lo cuento News Chile. Si les gusta el material que estamos haciendo, si lo quieren comentar y por supuesto abiertos a sus comentarios durante todo el programa, siempre pueden darle a me gusta, poner la campanita para que les avise de las transmisiones. Y vamos a comenzar con el primer tema del día. Hoy se extiende el estado de catástrofe por 90 días más. Esto debido a que efectivamente no se ha podido controlar las cifras diarias de contagio y las cifras de fallecidos siguen incrementándose, a pesar de que hoy tenemos 39 fallecidos, pero solamente porque este conteo no responde a los conteos realizados o a los conteos del fin de semana debido a que el registro civil está cerrado y ahora se está haciendo a través del registro civil. Buenas noches, Javier. ¿Qué crees? Buenas noches a todas las personas que nos ven a través de las plataformas digitales. Les recordamos también que nos están viendo a través de Facebook, YouTube y Periscope. Y recordarles que cualquier comentario que nos quieran hacer, estamos aquí a la orden, como lo hace María Teresa, que nos manda saludos, María Teresa Rodríguez. Saludos, María Teresa, y vamos a estar conversando un poco de la actualidad chilena y también un punto importante, una invitada que tenemos más adelante que Vivian va a estar presentando. Sí, Vivian, como se esperaba, se ha decretado este estado de emergencia por 90 días más. Hay que recapitular que tuvimos un cambio de gabinete en lo que fue el Ministerio de Salud, y se encuentra el ministro París ahora a cargo de todo lo que es los procedimientos y las estrategias que se van a hacer para el manejo de la pandemia. Es un reto bastante importante porque tiene de alguna manera que mejorar los resultados que se vienen dando en una gestión del ministro Mañalich, criticados por uno y por otros, entendiendo que no es una situación fácil, pero bueno, está en manos ahorita de una nueva dirección en la cual tiene que de alguna manera revertir esta información. Ya de entrada hoy dijo que los datos en estos siguientes días van a ser no tan positivos, pero que se va a estar trabajando en relación a las comunas y en todas las necesidades que tengan para el manejo de la pandemia. Vivian, sí, efectivamente, las cifras siguen incrementándose. Cuando se viene después de un fin de semana siempre hay como una variación, una tendencia a bajar, por lo que me comentabas del registro civil, pero eso no quiere decir que haya una mejoría, todo lo contrario, en la semana y lo que se espera es que se aumente. Sí han hecho énfasis en ejercer un poco más de fuerza en todo lo que son las medidas de control, ¿no? De la gente, que la gente realmente tome la cuarentena, y hoy se vio ya por lo menos en la región de Valparaíso que muchísima gente se obtuvo de salir de sus casas, y efectivamente más de un 65%
disminuyó lo que era el tránsito en la ciudad. Entonces, Sí. son noticias positivas que se tienen que replicar en la ciudad de Santiago para que esto tenga una mayor efectividad, Vivi. Pero justamente hoy hablaban de que ese no había sido el caso de la ciudad de Santiago. De hecho, el ministro París, una de las cosas, el nuevo ministro de Salud, una de las cosas que decía era precisamente que junio, por lo menos todo junio lo vamos a pasar en cuarentena. A diferencia de cómo lo venía haciendo el ministro Mañalich, que iba como avisando las cuarentenas semanalmente, extendiéndolas y estudiándolas semanalmente, París dijo que aquí no había manera de que en junio se volviera a ninguna actividad, que se levantara alguna de las cuarentenas, por lo menos en la ciudad de Santiago. Pero volvamos a lo que tiene que ver con la extensión del estado de catástrofe, porque además tiene varias implicaciones. El ministro Gonzalo Bloomberg señaló que esta extensión, por supuesto, busca aplanar la curva, en una curva que está extremadamente elevada, pero además que habrá un reforzamiento de las fiscalizaciones, que mandaron una ley para precisamente endurecer las penas y que le van a dar prioridad en el Congreso, porque es parte de este acuerdo nacional que se logró y del que hablaba ayer el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional durante horas de la noche, y para endurecer las penas de cárcel, que incluso podrían llegar hasta 3 años, creo. Hasta 3 años. Sí. Entonces, es importante porque además también se van a endurecer las multas, vienen una cantidad de medidas, y otra de las cosas que anunció el gobierno durante las últimas horas es, por supuesto, lo que tiene que ver con la extensión del ingreso familiar de emergencia, porque hay que recordar que esto venía primero por 3 meses, después se habló de que siguiera, pero siempre decreciente, y ahora se va a estacionar en un 55% del monto total de ingresos del trabajador. Así que Habla bueno, de alrededor de 100.000 pesos por persona, que sería este apoyo que estaría dando el gobierno para que las familias puedan manejar lo que es la catástrofe. Entonces, 90 días más de estado de emergencia, eso implica bueno, que se van a mantener muchos de los controles, como estamos hablando, y se van a reforzar otros en los cuales no se han aplicado mucho. De hecho, una de las cosas que se habla es que probablemente en los próximos días también se anuncie que se baje la hora para el inicio del toque de queda desde las 10 de la noche a las 8 de la noche. Es algo que se está estudiando dentro de la mesa social COVID, de la que ya hemos hablado, a la que pertenecen científicos, médicos y demás, pero que supongo que lo anunciarán en los próximos días de ser positivo la discusión. Y el ministro de Salud también hizo énfasis, Vivi, que el retorno a clases todavía no se daría, ya que hay que, por supuesto, resguardar a los niños en Chile, y que cuando se tome esa decisión, se tiene que ser una decisión que estén bien seguros de que ningún niño se va a contagiar y que ningún niño va a tener problemas. Entonces, hizo hincapié en eso, ¿no? Que todavía el regreso a clases no está ni siquiera cercano como se está manejando la pandemia aquí en Chile. Sí, bueno, y de hecho estamos viendo cómo en otros países donde estaba comenzando a desvanecerse lo que tenía que ver con las medidas de cuarentena, con las medidas rígidas sanitarias, comienzan de nuevo a tomarlas porque hay rebrotes en varios lugares de Europa, de Asia e incluso aquí mismo en Latinoamérica, lo que pasó con Argentina, que comenzaba a ablandar un poco las medidas y ahora nuevamente las vuelve a endurecer. Pero Ahora, precisamente sería una buena para hablar pregunta de para la educación. audiencia, Vivi. Sí, sería una buena pregunta para la audiencia, disculpa que te interrumpa, que si ellos están de acuerdo con digamos, el lapso en el cual estamos en los toques de queda, ¿no? Que son de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, si ellos están de acuerdo que esto debería ampliarse, ¿no? Desde las 8 hasta las 5, porque también eso traía cambios importantes en la actividad laboral y en la actividad de cualquier familia aquí en Chile. Recordamos que en Chile todavía a las 8 de la noche es una ciudad donde está en constante movimiento, hay mucha gente retornando a sus hogares. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el momento de hacer este tipo de cambios, pero siempre es bueno saber qué opina la audiencia, si ellos creen que realmente es necesario ampliar este toque de queda o se está, digamos, actualmente desarrollando lo correcto. Dígame. Sí, de todas maneras también otra de las grandes preguntas es
qué les ha parecido el cambio en el Ministerio de Salud, porque lo que sí es que hay que decir que ha sido un cambio drástico, por lo menos en el manejo comunicacional. Un tema que no solamente vamos a tocar el día de hoy, o sea, que tocamos hoy someramente, pero que mañana lo vamos a ahondar con nuestra invitada de mañana. Pero tú tocaste un tema que es súper importante dentro de la pandemia y que está relacionado con la educación. Ya está establecido que efectivamente por ahora no hay una vuelta a clases. Muchos educadores y los colegios de profesores han dicho que efectivamente ya hay que dar el año por perdido, que la idea es adelantar un poco todo lo que se pueda a través de la educación a distancia, y para eso tenemos hoy a Andrea Cádiz, con quien vamos a hablar del método Montessori como posible solución a todo lo que tiene que ver con el método a distancia, porque además sabemos que es súper complicado en este momento mantener el enfoque de los niños para hacer aprendizaje a distancia, aprendizaje desde los terminales, desde las computadoras, desde los teléfonos celulares. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Andrea Cádiz. Ella además, bienvenida Andrea, un gusto para nosotros tenerte aquí en Te lo cuento. Te escucho, Andrea, si puedes, habla un poquito más porque no sé si es que no te escuché porque se cortó. Sí, te doy las gracias por la invitación. Feliz de poder compartir lo que estamos haciendo. Sí, no te escucho entonces perfectamente. Gracias a ti por estar con nosotros. Andrea además es directora del Jardín Montessori, la Casa de los Niños y del Colegio Chiara Vale. Chiara Vale Montessori. Y yo quisiera comenzar, Andrea, preguntándote ¿cómo ves tú lo de la educación a distancia? Sobre todo porque el método de Montessori es un método abierto. Vamos a borrón y cuenta nueva, esa te la hago después, pero para aquellos que se están conectando con nosotros y que no conocen qué es el método Montessori, ¿nos puedes dar una breve reseña de qué es el método Montessori? Mira, esta es una filosofía educacional que inventó la doctora Montessori hace más de 100 años y que se aplica actualmente en todo el mundo, y está basada en el respeto hacia el niño, en tomar en cuenta sus intereses, sus necesidades, sus ritmos de aprendizaje y las diferencias individuales. Entonces se lleva a cabo en un ambiente donde hay mucho material concreto a través del cual el niño aprende. No es la clase donde todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo, sino que hay un niño en matemática, otro en lenguaje, otro en ciencia, y la profesora no está delante de todos los niños, sino que está interactuando con cada niño para ver en qué va, en qué necesita ayuda, qué hay que presentarle. Entonces es bastante individual el trabajo, lo que te permite, ahora que estamos a distancia, poder continuarlo. Si bien no tenemos el material, digitalizamos mucho material, sobre todo para los más chicos, y las familias lo tienen, entonces trabajamos en paralelo con cámara desde mi computador y el computador de ellos, y la verdad es que nos ha resultado muy bien. Ahora Andrea. Sí, retomo la pregunta, Javier, sí. Y disculpa que te interrumpa, pero es que me encantaría saber, porque dadas las dificultades que estamos teniendo con la pandemia y la necesidad de la educación a distancia, digamos que como el método Montessori es un método mucho más abierto, que da cierta flexibilidad a la persona para que se interese por los contenidos, ¿de qué manera o no crees tú que este puede ser un buen momento para comenzar a extenderlo, sobre todo porque puede ser efectivamente mucho más cónsono con la idea de los niños en la casa? Claro, este es un método muy amigable porque no solo son los contenidos tradicionales, sino que nosotros, por ejemplo, les pedimos a los niños que nos manden un video haciendo pan, haciendo su cama, preparando la ensalada, porque no solo les damos ciencia, matemática, lenguaje, sino que también les damos habilidades para la vida que van a ir necesitando. Entonces, este método parte de la necesidad del niño, dependiendo de la edad, de distintas cosas y de distintas formas. Por ejemplo, los niños de primero básico en adelante tienen mucho interés por aprender. La María Montessori los llama exploradores racionales. Por lo tanto, los niños están ansiosos de saber de los griegos, de dónde viene la palabra,
etcétera, etcétera. A diferencia de lo que creen los adultos, que los niños, si están libres, están felices. No, los niños necesitan un programa que satisfaga sus necesidades de aprendizaje. Y en base a eso nosotros lo hacemos. Tenemos una plataforma que se llama INDX, que es muy ordenada, muy limpia y que permite que los niños autónomamente suban, entren y vean los contenidos y los videos y todo lo complementario a las actividades individuales que hacemos con ellos. Y además tenemos un Instagram cerrado donde también compartimos lo mismo. También consideramos a las familias, porque no sacamos nada con que los niños estén bien si no hay un ambiente familiar, armónico, emocional, y que los papás están muy estresados. Yo tengo apoderados que trabajan hasta la 1 de la mañana para poder dedicarse a los niños en la casa. Entonces, esa es la parte más difícil, te fijas, de que efectivamente los niños, mientras más chicos, más adultos necesitan que esté ahí, y mientras más grande ya es más fácil. Andrea, referente a la educación, digamos, del método Montessori, entendemos que no hay una especie como de puntuación como tal, sino que el niño se va desarrollando sus capacidades, aunque cometa errores o no cometa errores, siempre es como que se va inculcando para que él mismo tenga la voluntad de ir desarrollándose dentro de este método, ¿no? De repente va más dirigido a la ciencia, más al arte, no sé. Ahora, ¿existe alguna medida que se le dé a estos niños que esté relacionado con lo que es el plan educativo en Chile? ¿De qué manera se puede, digamos, valorar la educación Montessori respecto al plan, digamos, que el gobierno plantea? Claro, sí. No sé, mira, ahí hay como un poco de desconocimiento, porque Montessori está mucho más allá de lo que la educación tradicional te pide del ministerio. Por ejemplo, los niños en Montessori aprenden a leer en preescolar y el ministerio te pide que conozcas las vocales. Y así, en todos los cursos, Montessori va mucho más allá porque tiene un material que le permite al niño aprender fácilmente, y entonces los niños tienen los contenidos ministeriales de base, pero van mucho más allá también dependiendo de sus talentos y de sus habilidades. Correcto. Una de las cosas que preocupa muchísimo a los padres cuando se trata de este programa o cuando se trata de este método de enseñanza es lo que tiene que ver con los parámetros, con la rigidez, con establecer costumbres en los niños. Y yo lo digo porque ayer lo conversábamos y yo en algún momento cuando viví en Venezuela me interesé por este tipo de educación, y mi madre decía que yo necesitaba más rigidez porque ya yo era bastante dispersa, que yo necesitaba más método, mucho más. ¿Qué le puedes decir tú, Andrea, a aquellas personas que tienen dudas sobre ese método precisamente por la falta de parámetros, la falta de, eso tiene un nombre que ahorita no me viene, pero la falta de régimen? Mira, yo creo que como Montessori apunta a la autoeducación del ser humano, del niño y la niña, esta autoeducación es mucho más difícil de lograr que una educación que tiene que ver con reprimir al niño, con castigarlo, con pegarle un grito, etcétera. Es un camino mucho más lento, pero mucho más seguro porque queda para siempre, igual que todos los aprendizajes que quedan enraizados. Entonces, la gente cree que esto es un desorden, que esto hasta patas para arriba, pero hay muchísima más disciplina que en la educación tradicional. No está permitido nada que les haga daño a ellos, a los demás, ni al medio ambiente. Y el niño elige trabajar, no elige no trabajar. Puede hacer matemáticas primero, después puede hacer lenguaje, pero el niño tiene que ir llevando un ritmo, y hay una evaluación que se hace con él y con el apoderado, no una evaluación que él sepa que es una evaluación, pero hay una conversación de cómo van sus procesos. No hay notas, pero el niño es muy importante que repita, que se equivoque y que lo vuelva a hacer para que así efectivamente también lleve a cabo una autoeducación, que son los objetivos finales de la educación Montessori. Está muy preocupado del mundial esto. Según lo que nos indica el método, entonces hace un niño más independiente y más capaz de tomar decisiones por cuenta propia, aún entendiendo que se puede equivocar y que una equivocación no sería nada malo en este proceso. Exactamente, es un niño mucho más autónomo,
por la autonomía, ¿por qué es tan importante? Porque la autonomía te genera una imagen positiva de ti mismo, una mejor autoestima. Yo puedo, yo aporto, yo soy. Son niños que resuelven problemas, son niños que no necesitan al adulto, son niños que son muy pacíficos. Es un ambiente donde no debería haber bullying, porque el respeto y la empatía es algo que se trabaja desde pequeño, y mucho trabajo con la familia que no vienen de educación Montessori y que hay que ir formando también desde toda la línea Montessori y la línea emocional. Esa falta de estructura, de la estructura típica es complicada. Pero yo quería ir un poco más allá a lo que estamos viviendo ahora y a lo que comenzaste hace un rato a decir, Andrea, sobre las complicaciones que tienen muchos padres en este momento para lograr que sus hijos se eduquen y para mantenerlos centrados y estructurados en un momento en que es tan complicado porque los tienes todo el tiempo encerrados. ¿De qué manera puede, a través del método Montessori o a través de la educación a distancia formal, porque sé que efectivamente conoces las dos, podemos competir ahora con la televisión, los videojuegos, que además están siendo parte de la solución de los padres, lamentablemente, para poder hacer su teletrabajo si están todos en casa haciendo lo mismo? ¿De qué manera podemos hacer que no compitamos entre la educación y el videojuego? Porque las dos cosas se están dando en un mismo espacio, que es a través del smartphone, a través de las redes o de los micrófonos. Yo creo que los niños tienen que tener una rutina, los más grandes, que van haciendo con la familia, donde hay un compromiso de qué es lo que se hace. Y por supuesto que los niños no deberían estar en pantalla más de una hora. Los niños menores de 6 años no deberían estar en videojuegos, porque no es lo que les corresponde. Entonces, yo creo que tienen que incorporar muchos trabajos de la casa. Los niños tienen que lavar los platos, los niños tienen que tender la ropa, los niños tienen que hacer todas estas actividades que no solo le van a servir después de adulto para tener la capacidad de vivir solo y de vivir en armonía y en orden, sino que además es algo que les da placer, que les gusta a los niños, sobre todo los más pequeños. Entonces, lo que las familias un poco han organizado es que en la mañana, hasta como las 2, es fuerte de trabajo de distintas áreas. Después, bueno, el colegio tiene taller de música, educación física, distintas cosas, distintas recetas de cocina, de manualidades, pero siempre tiene que haber un adulto. O sea, es muy importante turnarse en lo posible el teletrabajo. Los niños no pueden quedarse solos. Ya no, es obvio que van a tener accidentes si no están con la vista puesta de alguien. Claro. Entonces, yo creo que todo está en no pensar que estamos de vacaciones y que los niños, como siempre, necesitan rutina. Las rutinas son límites, disciplina, y los adultos tienen que también tener un espacio para ellos mismos de descarga, de yoga, de gimnasia, de algo, porque si no, de verdad ellos no están preparados para estar 24/7 y eso es lo que más nos preocupa a nosotros como colegio. Claro, de alguna manera también pierden el hábito de ir al colegio a sentirse en otro ambiente, entonces eso de repente puede trastocar un poco también la educación y también es un reto para ustedes que a distancia totalmente, aunque sea efectivo, igual cambia la manera de enseñanza, ¿no? Andrea, el niño tiene alguna capacidad específica, alguna especie de selección a la hora que un niño quiere entrar dentro del método o va dirigido a cualquier niño de cualquier estrato social. Esto está pensado y está en todo el mundo, en muchos países y en todos los continentes. Por lo tanto, si uno estudia a fondo la Montessori, ella trabajó para el ser humano, para todo ser humano. Por lo tanto, mi visión es que esto es para todos los niños y para todo el mundo. No hay ningún requisito. Yo personalmente en mi colegio el único requisito es que las familias quieran tener el compromiso que el colegio pide y quieran apoyarnos en este trabajo y ser facilitadores de todo lo que es la educación con los niños y que los niños estén en el primer lugar en sus vidas. ¿Crees tú que en este momento, te tengo 2 preguntas ya porque se nos está acabando el tiempo? ¿Crees tú que en este momento el método Montessori podría ser la solución a la educación a distancia, sobre todo
en nivel preescolar y primaria? Yo creo que sí. Nosotros estuvimos al principio con mucho trabajo porque no sabíamos hacer esto, entonces yo puse a la profesora a hacer videos y le hicieron 20 videos, no les salían bien porque no sabían hacerlo y fueron en el fondo perfeccionándolo, ahora lo hacen muy bien, muy rápido y el tener a los niños uno a uno es como estar en el salón de clases. Tengo una profe enferma, entonces hoy día yo hice clases. Me preocupé de que la pantalla estuviera justo donde ella me iba a ver las manos para ver la escritura. Y la verdad es que yo me sentí igual que si estuviera en el salón de clase. Lo único que no podemos hacer es lo social. Entonces, por eso las familias se juntan, los niños el día sábado y hacen una videoconferencia mostrando su juguete, hablando de cualquier cosa. Eso no se puede reemplazar y es lo más importante. Entonces, ahí estamos en un déficit que está muy difícil de poder completar. ¿Crees que se perdió el año, como afirman algunos profesores, o sea, de la educación formal, que ya tenemos que darlo por perdido? Mira, yo dije en una última reunión de apoderados, porque tenemos todos los meses, yo dije, estamos preparados para llegar a diciembre con el colegio online y por supuesto que no vamos a perder el año, porque los niños no necesitan vacaciones eternas, ellos tienen necesidades intelectuales y de aprendizaje y nosotros vamos a responder y estamos respondiendo a esas necesidades, respetando por supuesto sus procesos, sin presión, los niños están felices en las clases, como tú los ves felices en los salones Montessori. Andrea, una duda que tengo, ¿hasta qué año el niño estudia bajo este método? La educación Montessori está pensada hasta la enseñanza media. Lo que pasa es que hasta sexto básico se trabaja en talleres y luego lo que está pensado se llama Kinder, que significa niños de la tierra, donde los niños en la mañana tienen toda la capacitación en todas las áreas, en todas las asignaturas. Pero la diferencia es que trabajan en proyectos. Eso significa que yo en álgebra estoy en tal fórmula, en historia estoy en esto, en otro ramo estoy en esto. Bueno, tengo que hacer un proyecto de invernadero que me implique aplicar esa materia de las distintas áreas. Entonces, es una enseñanza en la vida aplicada, pero los niños tienen todo y más de lo que podrían tener en una educación tradicional. Pero ¿Y cómo es sí, disculpa, ¿y cómo es ese cambio de venir en ese método a de repente entrar después a unas clases magistrales donde estamos acostumbrados a ver en la educación tradicional un profesor dictando una clase con un grupo importante de niños o ya de jóvenes, pues, que si uno le está prestando atención y el otro no, le importa poco? ¿Cómo es esa adaptación de pasar del método a estas clases magistrales de los profesores? Mira, en la enseñanza media ellos tienen clases magistrales, siempre van a ser profesores amigables, profesores respetuosos, porque así es el método. Pero ellos tienen clases cuando ya son más grandes, normales, solo que se aplica lo que están aprendiendo a la práctica, ¿te fijas? Yeah. Y entonces sí están preparados para llegar a la universidad y sobre todo están preparados para hacer un aporte en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. De verdad que fue un gran aporte. Le digo a todas las personas que se conectan con nosotros que también pueden hacer sus preguntas. Nos quedan 2 minutitos para seguir conversando del tema, pero también quería saludar a las personas que se conectaron con nosotros y que ya escribieron. Alonso Ferrini, que con respecto a lo que tenía que ver con las cuarentenas, decía que, por supuesto, no está de acuerdo con más cuarentenas, que quiere libertad, que no más esclavización. Hay muchísima gente. Tú, Andrea, ¿cómo sientes que se ha manejado con respecto a la educación? ¿Cómo sientes que se ha manejado el tema COVID? Bueno, yo creo que los profesores tienen pocas herramientas como para poder educar a los niños siguiendo una educación tradicional. Nosotros, claro, no sabíamos de los medios, de todo lo online, pero sí sabemos de ir siguiendo a cada niño y trabajar individualmente con ellos. Yo creo que está difícil para la educación tradicional y por eso que dicen que quieren cerrar el año académico. La educación tradicional ya está muy obsoleta en muchos países del mundo, ya no es como es aquí en Chile.
Y bueno, por ahí leía que era el momento cuando terminara todo esto de plantearse la educación de otra forma, ¿cierto? Y bueno, yo creo bien que estemos en cuarentena y los niños me preocupa que no puedan salir, los que viven en departamentos, lugares tan pequeños, porque los niños necesitan moverse. Entonces también dentro de las rutinas es muy importante que los niños tengan movimiento y que esté organizado ese movimiento. Y los padres, y los adultos, y cualquier... Sobre todo en los espacios tan reducidos de Chile. Yo no sé si en los espacios tan reducidos de Chile, nosotros vivimos en un departamento de 40 metros cuadrados, yo siempre lo digo, ya todas las personas que nos ven lo saben, es complicado llevar una cuarentena, sobre todo cuando ya llevamos 3 meses de cuarentena. Es muy complicado, yo creo que hay que tener algo que te apoye. Mindfulness, yoga, yo soy instructora de yoga infantil, entonces también, o meditación, algo de autocuidado, porque si no, de verdad que está muy difícil. Y muy difícil con los niños que son tan demandantes, mientras más chicos, más demandantes. A mí me preocupa mucho y les he dado chip libre a las mamás para... usar chupete, los que son más chicos, no sé, distintas cosas que a veces uno dice que no se hagan, pero entre eso y que la mamá lo esté gritoneando o le vaya a tirar el pelo, claramente va a ser mejor ocupar ciertas herramientas. Entonces está... Andrea. Sí, no, adelante. Disculpa. Sí, está complejo la duración de la cuarentena. Los niños necesitan salir. Andrea, por aquí por Facebook te manda Viviana Godoy, felicitaciones, eres gran educadora, profesional, perseverante, apasionada por Montessori. También nos escribe Leticia Pamela Gil, nos escribe a través de Facebook, le mandamos saludos a todas las personas que se están conectando. Andrea, aunque ahorita digamos que el ambiente se ve como oscuro, complicado, todo eso, yo creo que todo este tema de la pandemia, lo que está viviendo el mundo va a traer cambios bastante importantes, por supuesto en la educación, en la relación entre los seres humanos. Yo creo que al final del cuento, todo esto va a traer cosas buenas, inclusive hasta en la profesionalización de los educadores, que no solamente van a estar llevar una carrera, sino que tienen que ahora que adaptar a todo lo que es el medio online. Entonces, de alguna manera fue como digamos, obligado, pero hay que sacarle la nota positiva a todo esto, ¿no, Andrea? Sí, absolutamente. Yo decidí que las reuniones con las familias, que hacemos reuniones en que viene la mamá, el papá, nosotros, la profesora, muchas de ellas van a ser online, porque así evitamos trasladarnos. Hay muchos momentos en que vamos a ocupar estas plataformas para simplificarnos nosotros y simplificar a la familia. Bueno, ahora sí, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Estoy segura de que esta no va a ser la única oportunidad en que te tengamos aquí o en cualquier programa de Te lo cuento News, porque de verdad el método Montessori llama muchísimo la atención y nos encantaría que mucha más gente lo conociera, porque efectivamente podría ser la solución para este momento. No sé si hasta ahora ustedes han abierto, o yo les puedo poner casi que como dice a veces una compañera de aquí de Te lo cuento News, una tarea para poder hacer asesoría, sobre todo, no solamente a padres, sino a educadores que necesitan saber cómo manejar la educación en un momento tan complejo como este. Y sobre eso podríamos tener un próximo programa cuando ya tengamos muchísimo más datos sobre ello. Nos tenemos que despedir. Fue un gusto, Andrea Cádiz, especialista en el método Montessori, directora del... Ay, se me fue, acá está, directora del Jardín Montessori, la Casa de los Niños, y del Colegio Kiara Valle. Es que, ¿sabes? Ya sé por qué me pasa lo que me pasa. En Venezuela hay un lugar que se llama Charallave. Ah, por eso. Entonces cambio el valle por el llave. O sea, al final lo cambio. O sea, es un complicado. Es donde nació. Sí. Le hace falta un poquito del método, Andrea. Sí. Ya, yo feliz. Bueno, vamos a gracias. Y feliz de participar, de aportar, de ayudar a la familia, a los niños, a ustedes, a todos. Les recuerdo que si les interesó este tema, le deben dar a me gusta en el programa, por supuesto, compartirlo. Y si tienen alguna inquietud, háganlas llegar a través de la mensajería de texto de cualquiera de las redes sociales en las que estamos, YouTube, Facebook, Twitter,
e Instagram. Este programa, por supuesto, va a quedar colgado para que lo puedan ver cuando quieran. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego.